nos interesaba mucho dentro de la programación del ciclo ir cogiendo distintos aspectos dentro de creadores que fundamentalmente son creadores visuales. Hemos ido teniendo hasta ahora diseñadores gráficos, diseñadores de muebles o industriales, hemos tenido arquitectos, hemos tenido artistas plásticos de distinto tipo, y de repente parece que empieza unas 12 miradas en las que se incorpora el movimiento dentro de la actividad creadora. Hoy vinculado al cine o al vídeo, a los medios audiovisuales, y en la próxima vinculado al teatro. El día 20 de noviembre será la siguiente programación en la cual de alguna forma aparece esta continuidad con temas que tienen algo en común. La obra de Lois, además, yo creo que desde la mirada de muchos que quizá estemos como menos atentos a la creación audiovisual, pues nos ayuda a aproximarnos a una mirada del territorio, del paisaje, que realmente desde aquí, desde Galicia, yo creo que nos viene francamente bien. Su producción es una producción extremadamente interesante, ha sido pues recompensada o premiada en numerosas ocasiones, simplemente tenéis que ver la cantidad de reconocimientos que ha tenido hasta la fecha, y yo creo que desde ese punto de vista pues empieza a poner un poco la mirada a nuestro territorio desde la óptica de la creación audiovisual. Ha habido un taller en la Ribeira Sacra en la que algo nos va a contar, nos va a adelantar, aunque luego iremos viendo un poco los resultados. Sin más, dejaros con las miradas, con las 12 miradas de Lois. Gracias. El cine, como tiene ese lado de cine industrial, de cine de ficción, narrativo, muchas veces se desliga del mundo del arte y se ve como compartimentos estancos. Y no es del todo así, ¿no? Y a día de hoy, por suerte, estamos en una época en la que la frontera entre la sala de cine y la sala de exposiciones es mucho más permeable, mucho más porosa. Y yo me cuelo, digamos, por esas fisuras, ¿no? Y muchos de los cineastas gallegos que, pues no sé, tenemos Oliver Lasse, Surso Chirro, Alberto Gracia. Hay una serie de cineastas jóvenes que os invito a ver las obras cuando, lamentablemente, las oportunidades de verlas todavía son dosificadas, hay que estar como atentos a cuando aparecen, pero si veis alguno de estos nombres y también un poco poneros en conocimiento de que en Galicia ahora en el mundo de la creación audiovisual es un momento de esplendor absoluto. Y nada, pues un poco con esta línea, el taller que hicimos el fin de semana pasado, que por aquí había algunos que participaron, fue en la Ribeira Sacra y estaba vinculado a la recogida de la manzana, que es ahora la época. Pues visitamos la fábrica de Maelok y estuvimos. Entonces en el taller yo lo que quería subrayar sobre todo a los participantes era un poco en lo que se basa mi trabajo, que es en la relación entre el ser humano y el paisaje, en la percepción de los movimientos sutiles del paisaje, un poco de ser consciente del espacio, de la atmósfera, del territorio, y un poco lo que intentaba era que ellos subrayaran o focalizaran su atención, su percepción en estos movimientos, ¿no? Empezó a llover, entonces es también algo un poco climatológico de Galicia, que es incómodo para grabar, pero es interesante para la captación de las atmósferas y esto. Y yo creo que fue muy interesante, por lo menos para mí, como persona que proponía los planteamientos y los ejercicios, recibí un feedback muy positivo de todo lo que hubo. Y bueno, pues ya empiezo un poco con las 12 miradas, que bueno, muchos imagino que ya habéis venido a otras. Aquí lo que se trata es de plantear un poco
cómo he llegado a mi obra, cuáles son las influencias, o por lo menos eso, así lo entendí yo, y es un poco lo que he hecho tanto en la exposición que podéis ver aquí a la izquierda, es seleccionar 12 autores o 12 obras que para mí supusieron una revelación. Entonces me marcaron profundamente y guiaron, pues en su momento cambiaron mi rumbo, cambiaron mi idea de cómo concebir el arte, cómo concebir la creación, hacia dónde quería yo encaminarme, cuál es la búsqueda final a la que quiero llegar. Y bueno, aún así, antes quería, en esto de las influencias, quería hablar de la influencia principal. A lo mejor muchos sabréis también que yo soy hijo de Antón Patiño y Menchu Lamas, los dos pintores. Entonces mi trabajo audiovisual también se ha visto muy... He intentado siempre aproximar el cine a la pintura, ¿no? Entonces es un cine, normalmente pues mi trabajo es de planos fijos, paisaje, la contemplación, la duración de la mirada. Y bueno, y también mis padres no solo por el hecho de ser pintores, sino el vivir en un contexto donde el pensamiento, la creación y el arte estaban puestos en valor como algo fundamental de la parte de la vida, me ayudó un poco también a creer que en este camino, ¿no? Porque muchas veces yo tengo otros amigos que a lo mejor al no tener este ejemplo creyeron que no, bueno, desconfiaban más de sí mismos o de este camino como un camino verosímil, ¿no? O sea, o sostenible dentro de algo económico también. Y bueno, empiezo un poco con una de las influencias más evidentes para los que conocéis mi trabajo, que parte de la pintura, y es algo que también he intentado siempre, que es un equilibrio entre la abstracción y la figuración, ¿no? Yo creo que es un espacio muy fértil dentro del arte, trabajar en ese espacio de lo sugerido, pero no lo no dicho, lo que se apunta, pero no se observa del todo. Y el trabajo de Turner en pintura es sin duda una influencia absoluta. He traído varias versiones que tiene de un mismo cuadro que hizo en años distintos. Bueno, el cuadro es este, Norham Castle. En la exposición solo he puesto el último, pero aquí quería mostrar varios para que veamos también el proceso de abstracción, ¿no? Porque la abstracción a veces, normalmente, pues, mucha gente la entiende como algo sencillo, ¿no? La abstracción puede llegar como por dos vías, una que es la directa y otra que es la complicada, que es a la que se llega por sustracción, ¿no? Como la obra de Giacometti, ¿no? Que vas quitando hasta que dejas la esencia del lenguaje. Y él pues tiene esta versión, esta debe ser la primera que tiene, porque él lo que quería mostraros es este proceso de abstracción dentro de la misma obra, ¿no? Esta es otra versión del mismo espacio. Y esta es la última. Creo que la realiza como 4 años antes de su muerte, más o menos. Y vemos que ha llegado ya a los elementos mínimos, ¿no? Entendemos que es paisaje porque sabemos que es Turner y que suele dibujar paisajes, pero los elementos que observamos son mínimos. Y yo al ver esta obra, al analizar sobre todo lo que intento es ver qué me transmite la imagen, ¿no? Qué sensaciones encuentro y por qué algo que me ilusiona, que me excita, que supone un impacto para mí, por qué me interesa, ¿no? Y bueno, Turner se apoya sobre todo en las tormentas, en las nieblas, para guiar esa abstracción, ¿no? de la imagen. Y bueno, a partir de aquí llegaríamos al siguiente, que es ya Rothko, que es ya trabajar. Rothko siempre se ve muy mal
en las pantallas o en papel, porque al ser un pintor que trabaja tanto con la materia de la pintura y con las masas de color, cómo funcionan las masas de color, es una pintura muy experiencial, ¿no? Hace falta... Pero bueno, quería ponerlas porque realmente es un autor que no solo por la obra en sí, sino por la búsqueda, por esa búsqueda final de tratar de llegar a la esencia mínima o a la esencia máxima del lenguaje para transmitir emociones muy profundas y trascendentes, ¿no? Y él llega a lo mínimo en la pintura, que es trabajar con masas de color y desde ahí lograr una trascendencia casi espiritual. Y yo un poco espero que mi trabajo a lo largo de estos años y cuando tenga ya 150 años logre llegar a la esencia mínima del lenguaje, ¿no? Porque al final también yo entiendo que el arte está en la innovación, ¿no? Y es tratar de empujar los límites de tu medio, ¿no? Tratar de ampliar las capacidades expresivas de tu medio. Y entonces Rothko como ejemplo de autor es para mí un referente máximo. Entonces, llevo dos miradas. Otro autor ya de otra disciplina que por su actitud es un referente absoluto para mí es Samuel Beckett, ¿no? Un poco lo que comentaba con Rothko de tratar de llegar a la esencia del lenguaje o de tratar de ampliar, de empujar la pintura a los límites. Él lo hace con la escritura, ¿no? Recuerdo todavía cuando leí la trilogía que tiene de novelas de Molloy, Malo muere y El innombrable. Es una trilogía en la que va casi prácticamente destruyendo el lenguaje, haciendo un detritus. El final del innombrable, las frases pueden durar a lo mejor 3 páginas sin puntos, ¿no? De hecho os voy a leer un poquito de esto. Os quería leer la última frase, pero es tan larga que estaría aquí. Pero os voy a leer un poquito del final porque, bueno, para un poco mostrar, igual que mostraba antes de Rothko, un poco mostrar su obra. El innombrable no es su última obra, pero sí que... Nada, tengo que hacerlo así. No es su última obra, pero sí que yo creo que es la obra en la que él llega al punto límite que da de sí, ¿no? O sea, luego tiene una serie de poesías que es ya como una poesía muy mecánica, ¿no? Yo también lo relaciono muchas veces a Beckett con Artaud, porque Artaud también llega a un momento que después de estar en México con los Tarahumara y ya entrar en la locura, él hace un tipo de poesía así que es casi como glosolalia, que son sonidos guturales casi. Entonces, hace poesía de glu, ñi, gla, ñi, gla. Entonces, y es todo un poema así, ¿no? Es como llevar el lenguaje también, destruirlo ya en sonidos, ¿no? En sonoridad. Y bueno, os leo un poquito de lo de Beckett. Sí, creo que necesitaría un poco de agua, una estrella o algo. Leo, son las últimas palabras, las verdaderamente últimas, o son los murmullos, van a ser murmullos. Conozco eso, incluso no. Sé hablar antes, sé hablar después. Son mentiras, será el silencio, pero que no perdura, donde se escucha, donde se espera, a que se rompa la voz. Quizás sea lo único, gracias. El gracias no está. No sé, no vale nada. Es cuanto sé, no soy. Es cuanto sé, no es lo mío. Es el único que haya tenido. No es cierto, debí de tener otro. El otro dura, pero no duró, no comprendo. Lo que quiere decir que, si dura siempre, yo estoy siempre ahí, me abandoné ahí, espero. No espera ahí, no se escucha, no sé. No se trata de un sueño, quizás sea un sueño, lo que me sorprendería, voy a despertarme.
en el silencio. No dormiré más, seré yo, o seguir soñando. Soñar un silencio de sueño, lleno de murmullos. No sé, son palabras. No despertarme nunca, son palabras. Es lo único que hay, es menester seguir, es cuanto sé. Ellos van a detenerse, conozco eso. Los noto que me sueltan, será el silencio, un breve instante, un buen momento, será el mío, el que dura, que no duró, que dura siempre, seré yo. Es menester seguir, no puedo seguir, es menester seguir, no voy a seguir. Hay que decir palabras mientras las diga, mientras las haya, perdón. Esta de hecho es el verso, o sea, la parte más famosa. Hay que decir palabras mientras las haya, hay que decirlas hasta que me encuentren, hasta que me digan, extraño castigo, extraña falta, hay que seguir. ¿Acaso esto se haya hecho ya? Quizás me dijeron ya, quizás me llevaron hasta el umbral, ante la puerta de mi historia. Esto me sorprendería. Si da, seré yo, será el silencio, allí donde estoy, no sé, no lo sabré nunca, en el silencio no se sabe, hay que seguir, voy a seguir. Y así termina, ¿no? Y esto es todo sin puntos, y es solo como el final de todo esto, ¿no? Que son 3 páginas, todo sin puntos, así. Y bueno, es interesante llegar a esto también como resultado de esa depuración que veíamos con Turner, ¿no? Él empieza en Molloy, que es la primera novela de la trilogía, siendo relativamente figurativo, o sea, en novela sería relativamente narrativo, y luego poco a poco va desintegrando hasta terminar en esto, ¿no? Que es una fragmentación del lenguaje absoluta. Entonces también yo como referente de actitud ante tu medio de expresión, Beckett es referente absoluto. Luego he metido también a alguien que conceptualmente fue importante, bueno, es importante, y creo también hay como temas, y esto se dice mucho, que cada autor, cada artista o cada cineasta trabaja siempre en torno a la misma idea, ¿no? Y va dando vueltas en torno a la misma idea. Y yo, una de las ideas es un poco lo que Henri Bergson localizó por primera vez, es el que le puso nombre al tiempo interior, al tiempo de la consciencia. Él hizo la separación entre el tiempo exterior, que es el tiempo que se extiende por el espacio, en contacto con la materia, y el tiempo interior, que es el tiempo de la consciencia, y es temporalidad pura, ¿no? Es este evadirte del tiempo en tus propias sensaciones, sentimientos. Y yo en mi cine intento trabajar eso, es un elemento... Perdón, voy a beber, ¿eh? Es un elemento relativamente sutil, pero yo, en general, lo que se trata de trabajar, o a mí los artistas que también más me interesan, no es lo que la obra muestra, sino lo que tú interiorizas, lo que la obra te refleja, ¿no? Hay un filósofo, un teórico de la imagen que a mí me influyó mucho, que es George D.D. Uberman, que tiene una frase que dice, frente a cada imagen lo que tienes que preguntarte es cómo la imagen te mira, cómo la imagen te piensa, cómo la imagen te toca, ¿no? Dice, pues hay imágenes que te acarician, hay imágenes que te golpean, pero esa alteridad con la imagen es un poco también, tiene que ver con la experiencia del tiempo interior de Henri Bergson, ¿no? Entonces, lo que vemos en una obra no es la obra en sí, sino es todas las capas de profundidad que nosotros podemos sacar de esa imagen, ¿no? Todos los estratos latentes que están contenidos en una imagen, ¿no? Y bueno, es un poco abstracto, pero bueno, a nivel conceptual, Bergson, que tiene sobre todo el concepto de Duré y del élan vital, es alguien fundamental para mí. Y yo creo que iré girando en torno a esta idea del tiempo, de la experiencia temporal, de la experiencia interior del tiempo, hasta siempre. Y bueno, en torno también a esta experiencia del tiempo, actualmente estoy trabajando, explorando
el concepto de la inmovilidad. Yo un poco también he ido, lo que me interesa es localizar un concepto determinado y explorarlo en el lenguaje audiovisual, ¿no? En mis trabajos anteriores, en Costa da Morte, Montaña en Sombra, o otras piezas que tengo, el concepto que trataba de explorar sobre todo era el de la distancia y la inmensidad frente a lo insignificante del ser humano, siempre en relación con la figura humana, ¿no? Y ahora estoy explorando la inmovilidad en relación con el espacio también, ¿no? Hay una frase de Gastón Bachelard también que cuando la leí me interesó, que decía la inmovilidad irradia, ¿no? Y es un poco lo que estaba tratando ahora de explorar, ¿no? Estaba casi como con un detector de radiación, ver cómo y por qué y cuándo y dónde la inmovilidad irradia, ¿no? Y esta es una escultura de Juan Muñoz, que Juan Muñoz sobre todo trabaja creando en el espacio espacios teatrales casi, ¿no? Entonces trabaja muy bien por medio de la distribución de las figuras en el espacio, la interacción, genera tensiones en el espacio simplemente con la colocación de figuras que interactúan entre sí, ¿no? No sé si he traído alguna más, pero... Sí, esta es otra. Tiene muchas. He traído sobre todo la serie de los Tentempié. Pero vemos, ¿no? Entonces lo que es interesante, o lo que me resultó a mí fascinante sobre todo de él, es que nosotros cuando nos metemos como espectadores dentro de este espacio, es como si acudiéramos a un espacio donde el tiempo está paralizado. El tiempo está suspendido y nosotros tenemos el poder de movernos entre estas figuras, ¿no? Es un espacio, casi una escenografía teatral, y nosotros nos podemos distribuir por ahí, ¿no? Y entonces, yo que estaba explorando ahora la inmovilidad, la idea de instante, pues para mí era algo también... De hecho, cuando estaba un poco estudiando este tema, sobre todo, él tenía una retrospectiva en el Reina Sofía, y me acuerdo que estuve 2 días enteros grabando con la idea de hacer una pequeña pieza en la que luego, como si estuviera yo solo con las esculturas en este lugar, ¿no? Y ayudando un poco con esta idea de instante suspendido, y también porque las grababa a distintas horas del día, ¿no? Entonces el clima, la atmósfera iba cambiando, ¿no? El movimiento de la naturaleza continuaba, pero las figuras se mantenían estáticas. Y en esta misma línea hay otro escultor que se llama Anthony Gormley, que él trabaja directamente sobre esto. Sobre todo es una escultura, bueno, vinculada al land art. Esta es la obra a mí que más me interesa. Esta es la foto que he escogido para la exposición. Es en una playa de Liverpool. La obra se llama Another Place. Y él distribuyó 100 figuras por esta playa. 100 figuras son de hierro, de acero, no me acuerdo ya, pero metálicas. Y como veis es una playa muy llana, ¿no? Entonces la marea sube, algunas las cubre hasta por completo, baja, y aquí os podéis imaginar, esto lleva instalado creo que desde el 97, y pues es cambio de clima, lluvia, la marea sube, la marea baja, la luz. Entonces hay una relación de nuevo entre la inmovilidad y el movimiento, ¿no? Y también me interesaba las narrativas que evoca, ¿no? Simplemente la colocación de una figura en un espacio, ¿no? Toda esta como estrategia de evocación, ¿no? Creo que hice otras en... Esto es ya por el día. Bueno, ahora, este otro autor lo traje también para mostrar a alguien que trabaja con lenguaje audiovisual en el espacio expositivo. Se llama Anthony McCall y él trabaja simplemente con proyectores de luz en salas que están llenas de humo. Entonces construye arquitecturas o esculturas de luz.
él lo llama, lo llama de hecho luz sólida, ¿no? Porque tú estás en el espacio, no sé si veis un poco la presencia de la figura humana, entonces la escala. Son aparte como paredes de luz que se van desplazando ligeramente, ¿no? Lo que proyecta el proyector es simplemente una línea, una especie de dibujo, pero como está la sala llena de humo, se genera toda esa especie de túnel o en este caso casi como catedrales de luz, ¿no? Y bueno, es también un autor que trabaja con un lenguaje muy esencial y logra cosas de profunda trascendencia. Hay otro autor también que también trabaja solo con luz, que se llama James Turrell, que él ya sería casi el Rothko de la luz, porque él no tiene ni siquiera figuras, lo que construye son atmósferas lumínicas en espacios donde tú no eres consciente de los límites, ¿no? Tú no ves las paredes, son simplemente atmósferas de luz en la que tú entras y es como un espacio ilimitado. Entonces es algo, el ojo no tiene nada a lo que agarrarse tampoco, no tiene nada material. Y bueno, los dos son referentes absolutos. Hay un cineasta que se llama Tsai Ming-liang de Malasia. Os voy a poner un plano. Es una película que se llama, está rodada en Marsella y es de nuevo, también la puse porque está vinculado con la idea de inmovilidad. La película dura unos 50 minutos, pero tendrá en total a lo mejor 15 planos. Este es el penúltimo. Y bueno, lo que vemos en la película es un monje budista que se desplaza muy lentamente por las calles de Marsella. Digamos, las reacciones son documental, el cineasta lo que hace es introducir este monje para generar un extrañamiento en la cotidianidad de la ciudad. Entonces lo que se produce es que se mezclan también como dos temporalidades, ¿no? Está la vida cotidiana de Marsella y luego el tiempo espiritual de este monje, ¿no? Bueno, esta es la última escena y ahí le sale un imitador. Entonces detrás tiene también a otra figura que es un actor francés famoso, Denis Lavant, que va imitando sus pasos. El plano a lo mejor dura 10 minutos. Está en la exposición, lo pusimos. Voy a adelantarlo un poco para que veáis. Pero bueno, es también un encuadre estudiado, han visto a qué momento de luz les parecía el óptimo, es este en el que se generan estas sombras. Y a mí sobre todo lo que me interesaba era de nuevo esta doble temporalidad, ¿no? Está el tiempo cotidiano y el tiempo espiritual. Que el tiempo, pues, ese tiempo interior es un tiempo más que se expande, ¿no? Siguiendo con esta línea hay un cortometraje. La mayoría de los que os he mostrado son autores con una obra sólida, consistente que admiro, ¿no? Como obra conjunta. Este autor es un autor joven que, bueno, las otras películas que he visto de él no me han interesado mucho, pero este es un cortometraje que yo creo que es fantástico. También está en la exposición, está completo porque son 7 minutos nada más, pero voy a ponerlo, bueno, a poner una parte, al menos. Bueno, partió de un ejercicio de clase que le mandaron trabajar desde una fotografía. Él tenía que hacer... Esto es interesante también porque a partir de un ejercicio de clase termina ganando en Cannes la Palma de Oro, ¿no? Que es el mejor festival que hay, ¿no? El profesor les enseñó esta fotografía y ellos tenían que hacer un cortometraje a partir de esto. Entonces él lo que hizo fue trabajar el fuera de campo, ¿no? Esta señora se está mirando algo que no vemos, entonces él lo que hace es, el corto es un único plano que hace un giro de 360 grados
y vemos lo que hay fuera de la imagen, y trabaja además también en la relación entre fotografía y cine, y lo que hace es trabajar con figuras inmóviles, el instante fotográfico frente a la duración del audiovisual. Y bueno, entonces la pieza empieza aquí. La obra se llama Wind, viento, y él habla también un poco del porqué del título. Él habla un poco como si fuera el viento el que está desplazando la cámara, ¿no? De algún modo. Bueno, sigue girando hasta que volvemos a las... Es como que recoge la mirada, ¿no? Lanza la mirada, da la vuelta y vuelve a recoger la mirada. Y es de nuevo también una idea, que es a mí también lo que me interesa, ¿no? Una idea muy sencilla, muy sintetizada, pero que es muy abierta en significados, ¿no? Aquí tengo el que para mí es el referente máximo dentro del cine, que se llama Peter Hutton. Es un cineasta de paisaje de Estados Unidos, y él trabaja con película de 16 milímetros. Todas sus películas son en silencio, las proyecta en silencio, y lo que trata de captar son pequeños instantes del paisaje o del... Os voy a poner... La que he puesto en la exposición es de... Bueno, él lamentablemente falleció este año, hace un par de meses o así. Y en la exposición he puesto un fragmento de su última película, que se llama Tres paisajes. Pero bueno, aquí porque no encuentro ahora la que tenía ahí, os voy a enseñar otra, que se llama Boston Fire, incendio en Boston. Y es un cine muy sencillo, casi un cine primitivo, es de captar pequeños instantes, ¿no? Sí, movimientos poéticos, sutiles, trabaja mucho con la abstracción. Aquí simplemente trabaja así, ¿no? Captando la luz, los efectos de luz y sombra en el humo, en un incendio. Y tiene otras que son un poco más figurativas, ¿no? Pero esta es una de las más abstractas que tiene. Pero también son obras que también hay que ver bien, en buenas condiciones, ¿no? Sentado, en silencio, sin Lois Patiño hablando al lado. Y terminas entrando en un tempo y en una experiencia que es, aunque sea exigente, si te ofreces a la película, lo que te devuelves es muy rico. Y él para mí, sí, no solo aprendí a
a hacer películas o a grabar, sino que también aprendí a observar el paisaje y a contemplarlo y a ver más allá de lo que puedes leer de una primera vista en el paisaje, ¿no? Intentar penetrar más allá de él. Y a ver, bueno, también tengo aquí el Eclipse, que muchos lo habréis visto, de Antonioni, porque esa película, igual, cuando la vi de adolescente, es una película, para los que no la habéis visto, es una película de personajes, de amor, de una relación de amor que termina mientras otra comienza. Pero el final de la película, los últimos 5 o 7 minutos, que están íntegros en la exposición, los he puesto ahí, la película se rompe y, bueno, no sé, lo voy a poner todo sin silencio, así puedo ir hablando. Y en este momento, sin previo aviso para el espectador, nosotros estamos viendo una película de personajes, de amor, tal, y de repente los últimos 7 minutos se vuelve un poema abstracto casi. Esta es la esquina en la que ellos se dan el primer beso. Entonces la película abandona a los personajes y llega a este lugar y empieza a hacer una especie de poema. Donde también va pasando el tiempo, distintas imágenes, algunas imágenes que pueden ser leídas de forma alegórica y luego la película termina y te deja así entonces empiezas esto en su momento fue una ruptura bestial, ¿no? De la narrativa, del lenguaje. Y entonces yo también lo leo, igual que la pintura de Turner, vemos ese proceso de la figuración a la abstracción. Este es el mismo proceso, pero dentro de la narración. Empieza con una narración que podemos seguir y al final se rompe en una abstracción, una narrativa pero totalmente abstracta, de destellos, detalles. No hay una concatenación como se ve en el cine de causa-efecto, ¿no? De este personaje va aquí, hace esto, entonces provoca esto. Aquí son planos que intentamos otorgarle un significado porque nuestra cabeza siempre intenta construir historias de las imágenes, pero no podemos agarrarnos a nada, ¿no? Cada imagen contradice a la anterior. Entonces también fue una película que en su momento también me volvió loco. A ver, es que tenía un orden yo y me lo he ido saltando. Ah, no, sí, solo me falta la canción. Que he metido una canción también que está que es de Philip Glass, que lo hizo, es la banda sonora de una película que se llama Koyaanisqatsi. Os pongo un poco, es una película, aunque bueno, la música tiene esto como llega tan profundamente a las emociones, va a cambiar la atmósfera ahora, pero bueno. Bueno, conoceréis muchos a Philip Glass, ¿no? Es músico minimalista, de música repetitiva. Luego, en los últimos años ha hecho demasiadas bandas sonoras y se ha ido haciendo un poco más comercial. Y también por la ruptura que él supuso, que al final se integró, porque al final, un poco lo que hemos visto ahora de Antonioni, eso es rupturista en su momento y luego ya rápidamente o Turner, ¿no? Turner es rupturista en su momento, pero luego se inserta y Philip Glass, pues esta canción ya está muy integrada. Ahora pues hay otros, incluso músicos como Steve Reich, que es mucho más radical en su música repetitiva, también está dentro, los músicos contemporáneos le consideran mainstream, ¿no? Pero en su momento esta canción, la película tiene su interés, Koyaanisqatsi, de Philip Reggio, pero la banda sonora es para mí alucinante, sigue siendo muy buena. Gracias. Bueno, y esto es lo último ya, con esto me despido.
Muchas gracias. Gracias.